Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profe, sí, señor. ¿Qué ha pasado? Está poquito el quórum. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con la lectura, la preparación del el repaso para la evaluación confirmada para el jueves, ¿no? 8 de la mañana, la universidad. Bueno, vamos a poner a grabar la sesión. Yo creo que esa sesión de hoy va a ser bastante informativa. Ya más o menos los temas de la evaluación han sido definidos. De hecho, de hecho, por aquí está. Voy a compartir pantalla para mostrarles algo. Resulta que en el aula virtual, en la última unidad, bueno, es en la pestaña más bien de soporte permanente, se titula esa pestaña. Ujú, listo. En esa pestaña hay una sesión que dice láminas del curso. De hecho, hay como tres versiones. Está esta. Algunas de pronto tienen láminas similares. Ustedes las pueden ubicar. Ahí pueden hacer un repaso de los diferentes temas. Que cargue esa. Está esta sobre la ontología de lo espacial. Ella estaba pensada más bien para otro ejercicio, porque el cuestionario de este jueves está más enfocado pues, a los temas que se revisaron en el desarrollo de la práctica de campo, ¿no? Lo que puedan tener un poco más fresco. Bueno, ahí está abriéndose esa. Acá ya abrieron, ya abrió la primera, entonces, este es un compilado que tiene bastantes láminas. Acá se demora un poquito en cargar, voy a descargarla de pronto. Bueno, ya demora. Esta ya cargó. Esta es sobre la ontología de lo espacial. Tiene algunos esquemas. Hoy vamos a hablar un poco de los modelos, de los esquemas, ¿cierto? Que digamos, esto no es como el tema principal de lo que vayamos a mirar el cuestionario del jueves. Se está todavía cargando aquí, pero si la pudiera descargar, para abrirla más rápido. Está dejando descargar. Y hay un tercer recurso en esa misma pestaña. Vamos a ver si este también abre. Si de pronto abre un poco más rápido.
Entonces, bueno, ahí ya las verifiqué, se tardan un poco en abrir, pero igual abren, ¿no? Ya acabo de verificar. Es para que ustedes puedan tener ahí una información de referencia. ¿Mm? Como no, voy a compartir aquí pantalla. Esta, por ejemplo, es la última versión que abrí. Tiene desde la parte inicial, desde la introducción que hicimos al comienzo del curso, que quisimos hacer, hablando de diferentes cosas, de ciencia, de conocimiento, de ideología, de dogmas, y el problema del conocimiento, los niveles de organización de la realidad, teoría general de sistemas, pensamiento crítico, lo geográfico, lo espacial, espacio y territorio, el concepto de región, la naturaleza del pensamiento espacial, el trabajo de campo, que también hay un recurso en Moodle, en el curso. Algunos esquemas que vimos, por ejemplo, en campo, el modelo de Ratasky sobre la comunicación en cartografía, este también está. Este es el proceso de la percepción, el modelo de Ratasky y la comunicación en cartografía, pero ya mediado por TICS, cómo se hacen los mapas, bueno, esto es información adicional, los tipos de mapas, esto no lo miramos. Los modelos, que esto sí lo comentaríamos hoy, poco, permítanme, yo por acá tengo, tenemos los modelos. Ujú. Eh, Otros esquemas como por ejemplo el sistema urbano, el modelo centro-periferia, los modelos de ciudad, ¿cierto? Esto está en un texto que vamos a mirar hoy de Marco Vinicio Peñaranda. Mm. Coremas, por ejemplo, para el trabajo final se les va a pedir coremas. Acá tenemos el famoso corema de Deller, eh, el conocimiento geográfico, o sea, el cómo relaciona análisis geográfico con análisis espacial, la generalización cartográfica. Mm. Algo sobre metodología de la investigación, y pues bueno, esto sí ya es más específico, esto no lo alcanzamos a mirar y tampoco pues entra en la evaluación. Entonces ahí está ese recurso para que lo tengan en cuenta de referencia. Ujú. Bueno, de hagamos un repaso también de cómo vamos en términos de seguimiento y evaluación. Entonces, a ver, aquí, partamos nuevamente. Entonces, en esta pestaña está pues nuestro esquema de evaluación. Para el segundo corte, pues tenemos eh, un glosario que ustedes hicieron, ¿cierto? Eh, Tenemos el taller sobre la isla de Santa Elena. Vi que ese taller, que es que como han pasado tantas cosas y hemos tenido pues el receso por lo de la normalidad académica, no pudimos aprovechar muchas cosas. Por ejemplo, el tema del glosario, me puse a mirarlo y ahí hay muchas categorías interesantes, eso ya se evaluó, o sea, a todos les fue bien con eso, que podemos estar revisando en enero. De hecho, se me ha ocurrido que podemos para enero hacer una actividad sobre ese glosario. También estuve mirando el taller sobre el documental la isla de los proscritos Santa Elena, donde estuvo recluido Napoleón Bonaparte. También me pareció que los resultados de ese ejercicio fueron muy interesantes, pero no los pudimos comentar, entonces eso hacen parte de las actividades del segundo corte. Tenemos un taller de generalización que ese sí solamente lo han entregado algunas personas. Eh, Ese pues los que lo entregaron les fue bien, pero pues hay otras personas que faltan. Tenemos nuestro cuestionario de evaluación, que es el segundo corte, el que estaremos haciendo el jueves, tal como lo convenimos, y pues con la justificación que hablábamos la semana, ¿no? El compromiso de derecho a la práctica de campo era
era haber asumido la responsabilidad de continuar y las actividades y la evaluación. Y tenemos sobre trabajo de campo. Yo les decía en otra ocasión, tenemos ya suficiente material para evaluar completamente el segundo corte, prácticamente nos falta solo el cuestionario, y pues que las personas que quedan pendientes pues se pongan las pilas y hagan la entrega que les falta, porque la mayoría ya los hicieron. De las grabaciones de las exposiciones también ya está evaluado, esto también está, lo mismo que el protocolo de campo, también que son actividades que hacen parte del ítem de práctica de campo, el segundo corte, y de ese segundo corte también pues se evaluó los ítems adicionales que tienen que ver con el desarrollo de la práctica, que son uno que llamamos comprensión, convivencia, apoyo, compromiso, compañerismo, ¿sí? Tiene varias cosas allí. Comprensión hacia el docente, convivencia, buen trato, apoyo y compromiso con el trabajo de campo, pues en términos de la logística hubo bastante apoyo, compañerismo, entonces digamos que la evaluación allí para todos para la mayoría, digamos, es muy satisfactoria. En la parte de aportes y trabajo académico, sí, ya la evaluación no es tan buena porque me di cuenta justamente comparando con lo que hace el trabajo previo de las grabaciones de las exposiciones y los protocolos, más que todo de las exposiciones, que había muy buena investigación, muy buen material. O sea, que como trabajos escritos quedaron bien completos, pero infortunadamente, pues en campo el desempeño fue bastante menos, bastante discreto, teniendo en cuenta lo que habían logrado con el trabajo previo. Entonces creo que nos quedó faltando. No sé hasta qué punto empezó allí, pues, habernos desconectado tanto tiempo por lo de la normalidad académica, pero pues sí creo que se desaprovechó un buen trabajo de indagación previa que todos los grupos hicieron y que yo esperaba que lo comentaran, pero que no pasó. Y básicamente yo encuentro así como una explicación, de pronto que no hubo una sintonía, de pronto no hubo el compromiso, no entendieron el mensaje, y es que todos estuviéramos comprometidos con la práctica al mismo nivel. Yo en los ejercicios de campo acostumbro a estar todo el tiempo como pensando y pensando y pensando en dónde, cómo, de qué manera podemos utilizar un esquema, una imagen, una, un gráfico para comentar o explicar algo. Ustedes se dieron cuenta que pues, yo llevaba mis esquemas, mis imágenes y en muchos casos me esforcé por hacerlo. En el caso de los estudiantes, pues el esfuerzo no es similar porque pensaron, así como el dicho, mataron el tigre y se asustaron con el pellejo. Pensaron que todo el trabajo era previo y que en el desarrollo de campo como que ya no tocaba hacer más. Y la idea era todo el tiempo estar pensando en esos artículos, en esos textos, en eso que hicieron también antes para ver en dónde lo podrían comentar. Y como que ahí faltó bastante, se desconectaron bastante del trabajo previo y desafortunadamente ya en lo que tiene que ver con aportes académicos en la práctica, pues mayormente el trabajo fue muy discreto, las observaciones, las apreciaciones eran muy básicas, ustedes lo notaron, muy elementales. La mayor parte sacaban era el móvil y leían por ahí cualquier cosa que le habían podido preguntar a una IA algunos minutos antes, a sabiendas de que tenían unos trabajos previamente bien elaborados, una revisión bibliográfica interesante y no la aprovecharon. Y se quedaban era pues como con las cosas, los lugares comunes. Entonces, en esa parte sí debo decir que esperaba más, ¿sí? Afortunadamente la otra parte compensa un poco porque por lo menos, como se dice popularmente, no molestaron, ¿sí? No incomodaron, fueron disciplinados y cumplidores en los horarios, pero la parte académica creo que sí nos quedó faltando allí más. Entonces, mm, tiendo a pensar, dando el beneficio de la duda, que el tema de la normalidad académica afectó. Pero sí, cuando yo me puse a revisar nuevamente estos materiales, dije, no, lástima, porque acá había muchas cosas que se hubieran podido comentar y yo digo, pero ¿por qué no las dijeron? Porque no. Entonces, creo que faltó fue el compromiso elemental de que a cada uno llevara sus materiales y estuviera todo el tiempo, pues, haciendo lo que el profesor hace, y es
estar pensando en dónde estamos, de qué estamos hablando, qué estamos observando la realidad y qué investigué previamente y dónde lo puedo comentar. Pero bueno, en términos generales, el trabajo de campo, pues ahí ya está también la evaluación, solo nos quedaría pendiente, como les digo, el segundo cuestionario, ¿cierto? Y eso ya sale. Y el último corte, pues que ya es entrega el informe de campo y el trabajo final, que sobre eso también les voy a comentar un poco. De hecho, vamos a seguir por allí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno, entonces voy a compartir en el chat y por favor me confirman que llegue bien a la slide. A ver. Aquí. Entonces ahí en el chat estoy enviando un modelo que puede ser susceptible a algunos ligeros cambios, pero que en términos generales, por favor, alguno que me confirme que lo pueden abrir, puede ser Lady, Marcela, Justin. Ahí hay dos rúbricas. Alguno que por favor me confirme que lo pueden abrir. Sí, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico de esas dos rúbricas. Como estamos hablando de lo que es el esquema de evaluación, entonces de una vez vamos como proyectándonos a lo que será el tercer corte. Y ahorita volvemos con lo del tema de hoy. En el tema de hoy, como les decía, quiero que hablemos un poco de los modelos, de la cartografía social y de la coremática. Básicamente eso. Y ya les digo por qué. Entonces vamos a compartir nuevamente aquí pantalla. Y listo. Acá tengo el modelo de rúbrica de práctica de campo, que tiene más o menos una síntesis. Como les digo, puede ser susceptible de algunos ligeros cambios, pero en términos generales tiene los aspectos y esto pues les ha de servir a ustedes para que vayan pensando cómo organizar ese informe de campo. ¿Sí? Tiene los diferentes aspectos aquí. Dice presentación, estilo, conformidad con la estructura y contenidos indicados y bibliografía. Entonces hay un ítem allí como de forma, que va a tener una evaluación. Obviamente, pues uno espera que el documento esté bien organizado, su portada, su tabla de contenido, su paginado, eh, el estilo de letra unificado, la jerarquización de títulos, ¿sí? Algo que pues, yo siempre les he inculcado que trabajemos. El orden es muy importante. Entonces, viene un tema de aproximación metodológica, ¿cierto? Entonces, el tema de aproximación metodológica también se evalúa allí, según lo desarrollado para en la práctica de campo. Entonces, ustedes habían hecho unos planteamientos antes de la práctica. Se había planteado, pues, de hecho, en el aula virtual hay una estructura genérica, pues, de práctica de campo, el antes, el durante y el después. Entonces, metodológicamente, ¿qué se había pensado y cómo se desarrolló el trabajo? ¿Cierto? Es contar en términos de ya de balance, de reporte, pues qué es la metodología, ¿no? Datos, información, técnicas, procesos, procedimientos, eh, susceptibles de aplicación, ¿cierto? Que fueron, digamos, mencionados, que tienen que ver con el enfoque de lo que ustedes trabajaron y también pues con lo que efectivamente se realizó. Básicamente allí es decir, hablar, explicar el cómo, ¿cierto? El cómo. Y no solamente el cómo desde la perspectiva de lo que hicimos, sino desde cómo estaba planteado antes. ¿No? Luego viene elementos teórico-conceptuales. ¿Qué elementos teórico-conceptuales teníamos? Por favor, me confirman, ¿me siguen escuchando? Es que tengo acá un pitico en el audífono. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, 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 señor. señor. Muchas gracias. Entonces, bueno, elementos teórico-conceptuales. Nuevamente, ustedes en sus protocolos, en su preinforme y en su grabación de las exposiciones tuvieron una aproximación a eso. Entonces, pues allí básicamente, ahora
se trata de llegar un poquito más lejos, ¿no? De hecho, esa es un poco la actividad que se quiere hacer con el glosario, ¿no? En el glosario, por favor, también recomendación, entren a mirar el glosario, que es público para todos, y miren esos conceptos, esas categorías. Y el truco aquí es asociarlos, ¿sí? ¿No? Que hablamos de periferización, ¿sí? Periferización, o de relación centro-periferia. Bueno, ¿en dónde la vimos? ¿De qué manera? ¿Mm? Entonces, apóyense en el glosario, que hablamos de marginalidad espacial. Ah, bueno, en dónde se pudo mirar ese proceso, ese tema? Ah, miren que en tal lugar, en tal barrio, en tal municipio, y con la foto, por ejemplo. Miren, en este caso se observa. Entonces, tratar de asociar esos conceptos, pues no tienen que ser todos, porque pues tampoco sale el trabajo muy extenso, pero sí escoger algunos así que ustedes crean el grupo que sean muy claves y mencionarlos, eh, tanto a nivel de lo que planteó el grupo como a nivel de lo general, de lo que se hizo por todos los participantes, ¿no? Entonces, ahí pueden utilizar algunos ejemplos para ejemplificar, valga la redundancia. Luego viene un tema acá de itinerarios. O sea, pueden hacer una esquematización, una tabla mostrando pues el lugar, la hora, los temas tratados, las reflexiones, ¿cierto? Los tiempos, los lugares visitados, las fichas, que les sugerí que llenaran unas fichas del paisaje, ¿cierto? Los temas tratados en cada lugar, o que no necesariamente tienen que ser lo que se conversó, sino incluso otros temas que tengan que ver con el lugar, pero que no se hayan alcanzado a mencionar. Y entonces en el resultado, aquí viene un tema particular que yo les había mostrado en alguna clase, unos ejemplos de diarios de viaje, ¿cierto? De diarios de viaje, de bitácoras de campo. Entonces, la idea es que los miembros de cada grupo pues hagan un pequeño ejercicio, una reflexión individual a mano, ¿cierto? En primera persona. Yo hice, yo pensé, a mí me pareció, me gustó, o sea, una reflexión en primera persona por cada uno de los miembros participantes, eso lo deben adjuntar al trabajo. Y debe ser escrito pues en primera persona, como les digo, a mano, y allí pueden poner pues alguna imagen o algún esquema o algo que ustedes hayan hecho, un dibujo, no sé, sobre el recorrido. Pues no será una bitácora muy extensa, pero podríamos proponer algo así como de 1 a 3 páginas por persona, por participante, ¿cierto? Entonces eso haría Profe, parte de los resultados. Señor, buenas tardes. A mano se refiere en cuaderno, o sea, una hoja de papel y lo escaneamos o algo así. sí, correcto, lo hacen a mano y lo escanean. Mm, sí. Si hacen un dibujo, pues obviamente también va a quedar allí escaneado. Entonces, creo que por ahí de 1 a 3 páginas es más que suficiente. Una reflexión, ¿no? ¿Qué les quedó a cada uno de ustedes en la práctica? Pueden escoger, de hecho, un tema, ¿no? Cada persona puede escoger, ¿no? A mí me pareció, mi tema va a girar en torno a esto que me llamó particularmente la atención, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo el espacio para una reflexión individual. Entonces, eso haría parte de los resultados. Y finalmente el corema, ¿cierto? O los coremas, eh, pues teniendo en cuenta pues lo que hemos mencionado sobre los coremas y lo que hablemos hoy un poco de los coremas. Entonces, el corema pues que teniendo en cuenta una simbología, unas convenciones, tratar de pasar de lo meramente posicional y descriptivo a lo analítico e interpretativo, ¿cierto? Que pues si hacen un corema y solamente ponen ahí 4 puntos o 5 puntos, o sea, no hay un polígono, un rectángulo, un círculo, y ponen aquí que mira aquí Murillo, aquí Armenia, y pues no dicen nada, pues eso no es un corema, eso es una representación que puede hacer un niño de colegio, de primaria. Entonces el corema pues es un tema allí importante que se les invita a ponerle a eso un poquitico más de esfuerzo y van a tener el tiempo para ello. Entonces, en términos generales, estos serían los aspectos a considerar en el informe de campo.
Bueno, ahora bien, pasemos a la problematización, que esa es la otra rúbrica, eso ya es para el tercer corte. Entonces, digamos, respecto a la problematización, básicamente se les pide que con base en lo que haya quedado del trabajo del curso, de la preparación previa, del, de del ejercicio de campo, del informe de campo, pues nos atrevamos a formular una idea de problema, ¿cierto? A la manera como de una especie de anteproyecto. Hagan de cuenta como un anteproyecto de investigación, pero guardando las proporciones, obviamente. Pues acá en la rúbrica no les puse límite de páginas, pero pues la idea es que esto no pase en total de unas 20 páginas, le pongo yo, bueno, contando las reflexiones por ahí unas 25, ¿cierto? Y para la problematización también estaría bien de unas 10 a 15 páginas más o menos. Esta puede ser mucho más pequeña. Entonces acá tiene una tabla de contenido, un planteamiento de problema en donde sea una descripción, una formulación de preguntas. Esta parte del trabajo o del último corte sugiere que ustedes van a tener que documentarse un poco y de hecho pues esas serán de las cosas que haremos. Yo voy a por acá tomar nota, permítanme un momento. Llegando en enero, a ver, a ver, permítanme, yo acá tomo nota de las cosas para que no se me olvide lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer una actividad con el becario. Y también vamos a hacer una sesión donde vamos a profundizar un poco en estos elementos de investigación, ¿no? En elementos de investigación. O sea, la invitación es que ustedes lo pueden ir haciendo, ¿no? Hay videos hasta en TikTok y en todas las redes que muestran cuáles son los elementos claves de un proceso de investigación, ¿cierto? Estado del arte, una conceptualización y demás, que es importante. Entonces, dice acá un planteamiento de problema, unas hipótesis, unas delimitaciones, posibles delímites espaciales, temporales y temáticos, una posible aproximación metodológica. También vale la pena mencionar que como ustedes hicieron un abordaje sobre un tema en específico, pues no sería mala idea que el problema que formularan, lo direccionaran, no es una camisa de fuerza, ¿no? Pero sí sería de pronto útil, conveniente, que lo direccionaran en función de los temas que tenían de trabajo, porque pues ya hicieron un abordaje teórico y metodológico. Varios en las exposiciones, en las grabaciones mencionaron los métodos que se utilizan para ese tipo de temas, entonces ahí ya tienen un avance, ¿sí? Del orden metodológico ya saben cómo lo manejarían. Esta parte del trabajo, ojo, y aquí sí me gustaría que sintieran o que hicieran con la manito, esto se trata de una propuesta, de una receta de algo que se haría a futuro. Por eso hago la comparación como un anteproyecto de trabajo de grado. Los, bueno, acá la mayoría son de Catasal, pero imagino que en otros programas funciona igual. Antes de tener el permiso o la autorización para desarrollar un proyecto en cualquier modalidad en la universidad, las personas presentan un anteproyecto de cómo lo harían, ¿sí? Pero no, en ese anteproyecto no entregan procesamiento de información, ni resultados, ni conclusiones, porque apenas es una idea de cómo lo harían, ¿cierto? Eso pasa con un anteproyecto de grado en la Facultad de Ingeniería. Mm, para el caso lo que yo les pido es muy parecido. Es una idea de de cuál sería un problema, cómo lo abordarían y qué resultados esperarían lograr. Pero no tienen que desarrollarlo. O sea, es un trabajo que no tiene que tener procesamiento de información, resultados ni conclusiones porque es una idea en construcción. Por favor, allí pueden indicar con la manito si entienden el punto. ¿Sí?
Si les queda claro ese aspecto. Nicolás tiene una pregunta. Adelante, Nicolás. Ah, no, él solamente estabas asintiendo. Listo. Entonces, ojo, ¿y por qué hago esta énfasis allí? Porque es que ha pasado que uno les dice, planteen una idea y resulta que no, que traen eso una cantidad de información por allá procesada, unas capas, y unos resultados, y uno dice resultados, ¿pero de qué? Si apenas se les haya pedido era que formularan una idea de indagación. Entonces, que quede muy claro ese aspecto. Es plantear una receta de un tema y cómo se abordaría teórica y metodológicamente. ¿Cómo se haría? No que lo hagan. Por lo tanto, ese trabajo no tiene que tener resultados ni conclusiones. Todo es pensado a futuro. La idea que se podría trabajar sería esta, se haría teniendo en cuenta estos referentes teóricos, se podría realizar utilizando estas técnicas, datos, información, procesos, procedimientos y podríamos obtener tal cosa. ¿Mm? Entonces, eso que quede por favor claro allí. Entonces, sigamos mirando. Entonces, digamos acá en las delimitaciones espaciales, temporales y temáticas, la posible aproximación metodológica, términos de datos, información técnica, procesos y procedimientos, esto pues debe ir acompañado con un diagrama de flujo. Acá no lo dice, pero pues en este momento se los digo. La idea es que tenga un diagrama de flujo, los resultados esperados y por supuesto la bibliografía. Entonces esta es la parte que tiene que ver con una problematización geográfica o territorial. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algún comentario, duda? Bueno, entonces tratamos de entonces, que todo hasta ahí va quedando claro. Entonces ya les expliqué sobre los últimos dos entregables, ¿cierto? Que sería ya para el último corte. Bueno, con respecto al cuestionario del jueves, a ver, voy a por aquí a abrir, a ver, el cuestionario del jueves. Ujú. En el aula, ¿hay alguna persona que no haya ido a práctica de campo? No, creo que todos fueron, ¿cierto? Todos los que están acá fueron a práctica, ¿cierto? Listo. Profe, qué pena, uno de los compañeros de nuestro grupo no pudo ir. Pero ¿será que él sí continúa adelante con el curso? ¿Quién es? Pues no recuerdo bien el nombre, pues no le hemos preguntado, pero creo que sí, pues por el momento no está bien claro, pero por el momento digamos que sí. Bueno, entonces yo pensando en esa situación, básicamente ya organicé dos opciones de formulario, uno para la mayoría, que tiene básicamente pues como tres ejes temáticos: pensamiento espacial, modelos y representación. Eh, Otro tema que sería la práctica de campo, Norte de Tolima y Eje Cafetero, desde la perspectiva teórica, ¿cierto? Es decir, son preguntas que no tienen que ver con lo vivencial, sino que son preguntas que pueden tener con temas que se trabajaron en campo, pero que desde antes de la práctica de campo ya se habían podido abordar con los documentos de referencia. Entonces, ese es otro aspecto en términos de evaluación. El tercer aspecto es práctica de campo, Norte, Tolima y Eje Cafetero, vivencial. Este, por ejemplo, será, creo que los compañeros que están en situación de que no fueron a la práctica de campo son pocos. Entonces, esto tiene que ver con los temas vivenciales, es decir, con aspectos que para poderse responder, pues mayormente tuvieron que haber ido a campo, ¿no? Entonces ahí pueden haber imágenes fotográficas, lugares y demás del recorrido. Entonces este es lo que tiene que ver con la parte evidencial. Esta es la única categoría en la evaluación que no entraría en la versión 2 del formulario, que estaría pensada para las personas que no fueron a campo, ¿cierto? Entonces las personas que no fueron a campo, en este momento tengo 8 preguntas, pueden ser 8, pueden ser 10, pero digamos que
En términos generales serían, digamos, esas dos formas de evaluación. Si las personas que no fueron al campo van a presentar la evaluación, pues ellos van a tener un par de preguntas de otra categoría, pero no van a tener preguntas de tipo vivencial. Y el último aspecto tiene que ver con poblamiento, con aspectos de geografía urbana, de ordenamiento territorial, de planeación, ¿cierto? Que son como la última parte. Podemos hablar un poco de cosas que mencionamos cuando estábamos, por ejemplo, en Armenia, en el barrio Brasileña Nueva y en otros lugares del recorrido, pero mayormente allí, ¿cierto? Que tiene que ver con ordenamiento territorial, planificación. Entonces, en términos generales, eso es lo que está pensado. Una parte de pensamiento espacial, modelos y representación, una parte teórica de campo, una parte vivencial de campo y una parte relacionada con poblamiento, aspectos de geografía urbana, ordenamiento territorial y planeación. Entonces, es como para hacer un poco la eh, ampliación, un poco de cosas que pues igual ustedes ya saben porque pues yo les compartí de la semana pasada una esquematización, un post de Teams donde pues están los temas, ¿cierto? Más o menos. Entonces, bueno, en los links en donde están, a ver, vamos a mirar aquí, en la unidad 4, vamos a mirar aquí, repasemos informe de campo. Estoy haciendo acá un pequeño ajuste, permítanme un segundo. Ya continúo con ustedes. Bueno, sí, aquí está, entonces voy a partir nuevamente pantalla. Listo, voy a compartir pantalla. Y aquí entonces, en la unidad 4, esto de la rúbrica que les mostré, ya incluso está más desarrollado en estos dos links, que son el informe de trabajo de campo y la problematización final. Entonces, abramos esos links y ustedes van a encontrar en cada uno de esos links, bueno, exceptuando que pues, las fechas están desactualizadas, pero pues las vamos a cambiar. Pero bueno, en términos generales dice allí los insumos, los objetivos, está la descripción, dice acá portada, tabla de contenido, objetivos, justificación y pertinencia, aproximación metodológica, los elementos teóricos, los resultados, los itinerarios, ¿cierto? La representación coremática, la reflexión individual por cada integrante, la bibliografía, los anexos organizados, otras recomendaciones, y acá pues hay un modelo de rúbrica, ¿cierto? Entonces, esto pues, como les digo, yo actualizo acá las fechas y demás, pero en términos generales esto es lo que se busca. Entonces, para que ustedes lo puedan consultar allí, está la pestaña de la unidad 4. Entonces, ahí está el detalle de lo que va a ser el informe de campo. Y en esa misma pestaña está también el detalle de lo que va a ser la problematización final. ¿Cierto? De la cual también le sacamos a la rúbrica. Lo mismo tiene las instrucciones, portada, tabla de ideas de investigación, planteamiento del problema, definición de límites, posible aproximación metodológica, resultados. ¿Cierto? Y bibliografía. Y acá dice, por ejemplo, que anexo se le puede incluir una tabla donde existe título y link donde se puedan consultar. Porque si, digamos, les ocurre que tienen algunos anexos interesantes, pero son muy grandes, entonces los alojan en sus OneDrive o en el servidor que tengan y los generan los links y los vinculan al documento como link.
Obviamente hay que darle los permisos de acceso para que yo los pueda mirar, ¿no? Entonces eso para que pronto no se preocupe, profe, que es que el archivo me quedó muy grande y que entonces que que el peso no me permite subir al trabajo, no. Que para eso puede vincular el trabajo. Creo que acá incluso en el trabajo de campo, por acá les digo, sí, mire, se recomienda una extensión total del informe de 20 páginas, el tipo de letra, el interlineado, debe ser enviado por el aula virtual por un solo miembro de cada grupo, aunque esto puede cambiar porque pues el informe puede ser grupal y tiene que tener la siguiente nomenclatura, mire. Entonces, por favor, recomendación principal, sigan instrucciones, lean, ¿sí? Por favor, lean esto, tengan en cuenta esto, para que hagan un buen informe de campo. Y lo mismo para la problematización también tiene allí como las indicaciones de, de tener las indicaciones. Dice acá, la extensión del informe no debe superar las 20 páginas en este tipo calibre 1112 interlineado 1.5 y también tiene que tener una nomenclatura, amigo, ¿cierto? Entonces póngale al archivo un nombre, no le pongan allí informe final. Entonces, digamos, aprovecho este momento para indicar, yo penalizo por no seguir instrucciones. Si me ponen allá informe final, 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 y no le ponen la nomenclatura que yo les estoy sugiriendo, entonces allá les comienzo a castigar ítems por presentación, que pues les estoy dando una instrucción. Estos son los términos de referencia. Acá me refiero a ustedes como futuros ingenieros. Estos son los términos de referencia y deben seguirlos. ¿Sí? ¿Qué prueba que es que no me gusta? No, donde usted es ingeniero, se da cuenta que cuando presenta una licitación y lee los términos de referencia, tiene que seguir las indicaciones o si no se queda por fuera de la licitación. Se la gana otro que sí hizo las cosas de acuerdo a los términos de referencia. Entonces, acá tiene que aprender a seguir instrucciones, lineamientos. Entonces, hasta ahí termino de señalar lo que tiene que ver con esos informes. ¿Alguna pregunta? ¿Duda sobre eso? ¿Ninguna? No, señor. Bueno, listo. Entonces ahí queda todo bastante bien explicado. Lo único que me faltaría, repito, es entrar a esas actividades y cambiarle por ahí las fechas, porque de pronto tengan las fechas del semestre pasado, de pronto el archivo de la rúbrica esté también desactualizado, pero en términos generales eso es lo que se le va a pedir y eso pues lo estaremos pidiendo para enero, ¿no? Tan pronto nos reintegremos. Y para enero pues ya tenemos acá en la agenda que vamos a dedicar un invito para mirar esos elementos de investigación, hacer de pronto una actividad con el glosario y retroalimentación de las cositas varias que tenemos por allí. Bueno, entonces vamos a hacer un receso de 10 minutos. A las 4:55, a las 5:05 retomamos y continuamos con la segunda parte de esta sesión. ¿Listo? Ya volvemos.
Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Quiénes quedamos? Se fueron, se perdió el coro. Entonces, bueno, de todas maneras, vamos a continuar. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señor, porque sí se le escucha. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Por favor, alguno me confirma si me escucha. Puede ser con la manito. Sí, profe, sí se escucha. Sí. Bien, gracias, Julián. Listo. Entonces, vamos a continuar entonces. Ya por aquí, mire, pasado. Vamos a revisar un par de cosas. A ver, por dónde comenzamos. Un momento, vamos a poner una presentación que tengo sobre hablar un poco de los modelos. Entonces, para mostrarles un poco modelos, cosas que ya hemos visto. Ahorita comenzamos la introducción. Es el modelo de organización espacial. Esto es una especie de grafo o conjunto de grafos que muestran la organización de un sistema regional. Ahorita lo vamos a mirar. Este, por ejemplo, es un modelo de movimientos que representa de manera específica cuantitativa los flujos, en este caso flujos aéreos de carga. Este es un modelo también que nosotros... Profe, ¿Entonces se escucha? Sí. Es que no se ve, no. Es que no tengo que compartir la pantalla, buen punto. Buen punto, así sí como complicado.
los digo que se me asustan, entonces aquí, bueno, entonces ahora sí continuamos por aquí. Pues, estaba diciendo que antes de hacer unos señalamientos que diría conceptuales sobre los modelos, pues estábamos usando diferentes modelos. Este es un modelo del sistema urbano regional, que por cierto toca aspectos relacionados con la morfología urbana, ¿cierto? Entonces acá tiene por ejemplo aspectos relacionados con la morfología urbana, temas que hagamos en el desarrollo de la práctica, plano, el uso, la edificación, las funciones tanto internas como hacia la internas de los lugares en una ciudad, como las funciones que cumple una ciudad como un agregado en el marco de un sistema regional. ¿Qué más tenemos aquí? Este, por ejemplo, es un modelo tomado de texto de Hagen, análisis computacional, que nos muestra los conceptos de movimiento, de red, de nudos, de jerarquías, de superficies, y que pues puestos uno después de otro, bien servirían para explicar la conformación de un sistema urbano regional. Este es un modelo de movimiento, por cierto, hacia el sur del país. Allí vemos, por ejemplo, San José del Guaviare, vemos Cartagena, vemos San Vicente del Tahuán, vemos Puerto Asís, Puerto Leguízamo. Pero digamos que lo interesante aquí es que este es un modelo, una representación de tipo lineal, cuantitativa, y esto es una implantación, modelo de implantación lineal, cuantitativa, que nos muestra los flujos de carga entre esas ciudades, en términos de habitantes, de cantidad de personas, ¿cierto? Este, por ejemplo, es un modelo que nos muestra respecto al modelo de localización de cristales, las distorsiones que tiene la malla hexagonal. Recuerden que hay modelos de cristales, la teoría de los lugares centrales, que tiene una forma hexagonal. De hecho, vamos acá a abrir un momentito y mostrarles. Bueno, teoría, lo buscamos lugares centrales de cristales. Generalmente, llamo acá. ¿Cuál de todos estos los sirve? Aquí, desde la teoría de los lugares centrales, que tiene forma hexagonal y que tiene que ver con los núcleos urbanos como centros estables de servicios más o menos especializados. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Donde el tamaño de la población hace que el lugar sea de mayor jerarquía, los servicios más especializados de mayor alcance. Por ejemplo, este es uno de los temas que muestra los hexágonos, que les digo. El hexágono, este es un lugar, P1 aquí es el lugar de primer orden, o el de más orden, de mayor orden, y el P4, P4 que es este, donde estoy poniendo más, es el lugar de menor orden, de menor jerarquía. Entonces dice que el hexágono asociado al lugar de primer orden es más grande porque los servicios que presta ese lugar, educativos, financieros, de salud, son más especializados, de mayor jerarquía y tienen mayor alcance. Por ejemplo, en esta ciudad puede ser un área metropolitana, en términos de salud se puede tratar en un hospital muy especializado, cirugías de corazón abierto. Y entonces este servicio, estas ciudades metropolitanas donde hay servicios son especializados son escasas en el territorio y sus servicios son más especializados y tienen mayor alcance. O sea, la gente está dispuesta a andar más, a desplazarse más en el espacio para
cambio este pequeñito, por ejemplo acá P4, puede ser un centro de salud en donde uno va porque le pongan una curita o de una acetaminofén. Eso lo puede tener uno en cualquier lugar y no necesita ir a una ciudad principal para eso. Y el área de influencia de eso pues es prácticamente mínima, nula. Y así sucesivamente, digamos, hay servicios medianamente especializados. Esto podría ser, por ejemplo, digamos, cambiemos de sector, en términos de educación. Acá en esta área metropolitana hay programas de maestría y doctorado. En este que es un poco más pequeño, P2, el área de influencia es el hexágono más pequeño. Ese podría ser programas de ingeniería, que eso los hay en muchas ciudades. ¿Sí? Entonces es un poco menos especializado, por lo tanto el alcance también es menor porque se consigue en cualquier lugar, o bueno, no en cualquier lugar, pero digamos en más lugares. Y así sucesivamente el hexágono más pequeño tiene servicios menos especializados, podría ser programas de educación secundaria, ¿cierto? Entonces hay más lugares que donde se ofrecen eso, el área de influencia menor porque se repite más en el espacio. Entonces esta es a grosso modo la teoría de los lugares centrales. Lo que yo les estaba mencionando es que este grafo de acá o este conjunto dice que las distorsiones que se producen en la malla hexagonal propuesta por Crisales por la localización no uniforme de recursos. ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, quiere decir que acá los lugares, en el caso B, es cuando aparece un recurso en una determinada zona, como por ejemplo los pérfiles, entonces los asentamientos se dan en este lugar. Acá, por ejemplo, en el caso C, se representa un recurso lineal como un río o una carretera, entonces los asentamientos se ubican a lo largo de ese recurso. Y aquí, por ejemplo, en el caso de es un recurso muy especializado en una zona muy pequeña, como por ejemplo puede ser una mina como la mina de Sal de Nemocón, ¿cierto? Entonces estas son distorsiones a la malla, son como variaciones de ese modelo, teniendo en cuenta la localización diferencial de recursos, ¿no? Nuevamente aparece el modelo. Este modelo también lo comentamos nosotros en el desarrollo de la práctica de campo. ¿Sí? Entonces estos son modelos más modelos. Entonces ahora ya habiendo mostrado ejemplos de eso, hacemos unas aportaciones sobre los modelos. ¿Sí? ¿Qué es un modelo? Una representación en pequeño de alguna cosa. Un esquema teórico generalmente en forma matemática de un sistema o de una realidad compleja. Es una simplificación de la realidad, como la evolución económica de un país que se elabora para facilitar su comprensión en estudios de comportamiento. Es un objeto, aparato en construcción, un conjunto de ellos realizados con arreglo a un diseño. Por esta cosa, los modelos se componen para evitar tener que representar todos los elementos, propiedades, aspectos, variables y relaciones de un hecho, situación, objeto, realidad, buscando simplificar y abstraer lo principal y lo complejo. Esta es una idea importante para que usamos modelos. Modelos nosotros hemos utilizado todo el tiempo, los utilizamos todo el tiempo en cartografía, por ejemplo, no es la lección cuando miramos imágenes satelitales, cuando miramos cartografía temática, cartografía topográfica, ¿cierto? Imágenes de radar, cuando hacemos un diagrama de flujo, un mapa conceptual, todos esos son aspectos que nos permiten simplificar la realidad, abstraer lo más principal, quitar el ruido, centrarnos en los aspectos concretos y no tener que representar todos los elementos, ¿no? Básicamente eso. Y entonces, hay grados como de más abstracción y menos abstracción, ¿cierto? Entre los modelos. Por ejemplo, un modelo menos abstracto porque es muy concreto son los modelos que tienen características físicas, un juguete, una maqueta, por ejemplo, ¿no? En cambio, una ecuación, por ejemplo, como la ecuación de la gravitación universal, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
visto esa ecuación, pero nos queda como un poquito más difícil entenderla. O la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, ¿cierto? La teoría de la relatividad, que puede estar escrita, pero ¿cómo la demostramos? ¿Cómo la comprobamos? Entonces hay de modelos a modelos, ¿no? Hay unos que son más concretos y otros más, menos concretos, más abstractos. ¿Cómo se construyen los modelos? A partir de la observación, de la reflexión, de los datos empíricos. Entonces, implica un encuentro de teoría y práctica, ¿cierto? Observación. Ahí también aparece la idea de lo inductivo y lo deductivo. Lo inductivo es ir de lo particular a lo general, de las observaciones hasta mirar una ley o norma. La ley o norma es un modelo. Por ejemplo, también miramos modelos normativos. En la práctica de campo, cuando estábamos en el barrio de la Nueva, en Armenia, hablábamos de la ley 388 del 97 y que tiene tres principios. La prevalencia del interés general por el particular, el parte aplicativo de tasas y beneficios y la función social y económica de la propiedad. Eso es un modelo normativo que se supone implica cuál es la base de los procesos de ordenamiento, cuál es la base o la lógica a seguir. Fíjense que eso, este por ejemplo es un modelo que nos representa categorías vocacionales interesantes propuestas por el señor Peter Hagen y Richard Shorley hace más de 70 años, como el movimiento, el grafo A, movimiento, el grafo B, la red, el grafo C, los nodos o nudos, el grafo de las jerarquías y el grafo de las superficies, y fíjense que va de menor a mayor complejidad. El movimiento puede generar a través del tiempo redes, ¿cierto? Las personas caminan en el espacio, en el territorio, en un área rural, y poco a poco se van formando caminos en el suelo. Luego estos caminos van constituyendo lugares de encuentro que van constituyéndose en centros como de importancia, ¿no? La división de una vía, una carretera en una vereda, puede ser el lugar en donde haya una tienda, ¿cierto? La tienda de la vereda. Con el tiempo esos nodos van ganando, digamos, jerarquía e importancia, y entonces hay unos que se convierten en más grandes por el tamaño de la población, ¿cierto? Entonces comienzan a ser atractores. Entonces ahí es donde aparece el grafo de la jerarquía. Y finalmente aparece, por ejemplo, el concepto de superficie, donde ya esos nodos articulados, relacionados, jerarquizados, tienen una dinámica, una idea funcional, ¿cierto? Un todo. Y puede ser la región. Entonces este grafo, por ejemplo, nos explica que esos elementos aparecen abajo en palabras como forma, centralidad, dispersión, concentración, patrones, densidad y difusión. Lo que hay aquí pues son ejemplos de esos modelos, ¿cierto? Este modelo, por ejemplo, para simplificar una realidad socioespacial antes de la llegada de los españoles y una realidad socioespacial después de la llegada de los españoles, esto lo conotamos estando en el páramo. Este, por ejemplo, que es tomado de un texto que se titula Análisis de síntesis en cartografía temática, que muestra una red de transportes en la parte A, el mapa arriba, y en la parte B abajo el grafo correspondiente. Cómo se convierte la realidad en una generalización. Entonces que tienen las mismas formas, pero pues las sinuosidades desaparecen porque pues, se trata de hacer la representación simplificada de esa realidad. Por ejemplo, ya son coremas, ¿no? Son coremas que están en el texto de Dele, por Dele. La cuadripartición, perdón, esto tiene que ver con las regiones en Colombia, la región del Pacífico, Pacífico y Andina, la región Caribe y la parte oriental, Amazonía y Orinoquía, ¿cierto? Y la línea que significa pues todo el Pidemonte. Por ejemplo, es una simplificación del espacio andino, que aparece en el altiplano cundiboyacense, en el macizo colombiano, ¿cierto? Las formaciones orográficas del norte, ¿cierto? Las cordilleras, las dos cuencas principales del Cauca y del Magdalena. Este es un modelo completo de
texto de Deleuze, Jean-Paul Deleuze, una síntesis del modelo territorial de Colombia, donde tenemos áreas urbanas ubicadas como metrópolis o centros más pequeños, regiones, tenemos regiones naturales, tenemos algunas características regionales, ¿cierto? Tenemos algunos ejes, algunas rupturas, ¿cierto? Ejes cordilleranos tenemos allí, tenemos ejes de navegación marítima. Por ejemplo, muestra la cuadripartición o cuadricefalia de nuestro país, donde tenemos solo una ciudad capital principal como la tiene, por ejemplo, Argentina con Buenos Aires y México con el Distrito Federal, sino que tenemos cuatro, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ¿no? La Convención Funcional. Este modelo también lo mencionamos para hacer referencia a la relación asimétrica centro-periferia, en donde generalmente el centro siempre tiende a ser ganador y en la periferia siempre tiende a ser perdedor. ¿Sí? Modelo del sistema solar, el modelo de la gravedad, visto como una curvatura del espacio, una forma más fácil de entenderlo. Un modelo que nos muestra cómo el mundo, digamos, ha venido encogiéndose, no literalmente, sino figuradamente, gracias a las innovaciones en el transporte. Ustedes dicen acá, en la parte de arriba, entre 1500 y 1840, cuando el medio de transporte eran los coches o carruajes tirados por caballos, la velocidad era 10 millas por hora. Luego viene más adelante, aparecen las locomotoras, luego aparece el avión, y luego aparece el avión supersónico, ¿cierto? Y entonces ahora resulta que ya se puede llegar de un lugar a otro en pocas horas, viajes que antes se demoraban semanas y meses. Bueno, digamos que esos son ejemplos de diferentes de modelos. A ver, aquí, ¿qué más? Vamos a darles un ejemplo de cómo la realidad se puede abstraer y puede representarse de diferentes maneras. Entonces, fíjense en esta imagen. Es tomada de un capítulo de un texto de Peter Halley que se titula Geografía, una síntesis moderna. Que lo que les hago el spoiler, para que se entienda un poco, lo que vamos a ver es cómo esa playa se convierte en eso, ¿sí? En diferentes formas. Entonces, más o menos es como la idea. Entonces, lo primero que aparece es como la realidad concreta de un espacio geográfico, en este caso una playa que tiene pues elementos físicos, elementos naturales, elementos artificiales, elementos sociales, comportamientos sociales, actividades económicas, todo lo que tiene en general un espacio geográfico, ¿no? La conjunción de elementos físicos con elementos bióticos, abióticos, culturales y todas las dinámicas que se dan ahí con las relaciones entre ellos. Entonces, lo que nos muestra alguien en ese libro, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Volvemos. Entonces, lo que nos muestra, permítanme un segundo. Bueno, aquí estamos de nuevo, entonces déjame presentar ahí un par de segundos.
Entonces, estas son de las cosas que se hacen en el trabajo de los gráficos, que entonces el trabajo de los gráficos sea tan interesante, y es construir modelos o simplificaciones de la realidad. Acá obviamente ya se la idea de los pensamiento espacial y territorial. Entonces, habiendo puesto digamos, en consideración esta foto, que viene la siguiente modelización de diferentes maneras. Entonces, viene aquí que esa, no sé cómo se amplía así. Miremos esta primera representación. O sea, esa realidad social de la playa, de la imagen anterior, se puede representar de diferentes maneras, como unos puntos, como una rejilla o matriz, como unas áreas, como unos, digamos, isolíneas, ¿cierto? Isolíneas como pueden ser las líneas de igual valor, de las curvas de isoprecio, o como pueden ser las curvas de nivel, que es un poco más familiar de las curvas de nivel que son isolíneas, y puede también tener una representación en tres dimensiones, ¿entienden? Todo lo que se puede hacer con esa imagen de la playa, donde esos punticos que ustedes ven aquí son las personas. Entonces, básicamente, volviendo al asunto, ¿sí? Esas personas, fíjense que hay unas personas que están por aquí solitas, otras que parece que están en grupitos, ¿cierto? Esto puede sugerir, digamos, ya que hay una afinidad en los grupos que son mayores, ¿cierto? Que las personas que están ubicadas próximamente tienen alguna relación. De hecho, no tiene que ver con la primera ley de gráfica. Todos los elementos en el espacio mantienen relaciones, pero los elementos más próximos mantienen relaciones más fuertes. Y un ejemplo de eso es lo que se va con ustedes cuando estamos en clase, que ustedes llegan a clase que tienen alguna diferencia con algún compañero, no se ubican justamente al lado de él, sino se hacen más bien lejos y se ubican, que tratan de ubicarse cerca de las personas con las que mantienen alguna mayor afinidad, ¿cierto? Empatía. Entonces esto es lo que nos muestra como en la primera forma más sencilla, más simple, de representación en donde los puntos se ubican y tienen allí unas distancias, una localización absoluta y relativa. Vamos a hablar allí de coordenadas también. De coordenadas planas sería localización absoluta y coordenadas geográficas sería, perdón, coordenadas planas sería localización relativa y coordenadas geográficas sería localización absoluta. Fíjense que en el siguiente grafo o en el siguiente esquema aparece la idea de rejilla, en donde ya aparece el concepto de densidad. ¿Cómo se va de esto de acá a lo que está a la derecha? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se va del mapa A al mapa B? O del esquema al esquema B. A ver, ¿cómo que, ¿de dónde surgen estos números? 6, 8, 6, 6, 5. ¿De dónde surgen estos números? La densidad de puntos. Correcto, entonces se hace una división del espacio, ¿sí? Se hace una cuadrícula y se cuentan puntos. Pues los que caen en una determinada cuadrícula se suman y pues ahí da el número. Entonces, fíjense cómo se puede ir de puntos a la densidad, solamente por un ejercicio de conteo. Pero ahí no para la cosa. Entonces ahora viene cómo se puede ir de la densidad a las áreas. Entonces, la misma cosa. Fíjense que, por ejemplo, aquí estos recuadros donde hay tres números 6 formando una L y un 8 se pueden unificar bajo la idea del campo de 6 a 8, densidad alta de personas. Acá hay otros en donde hay 5, 4 y 3, ¿cierto? Entonces eso se le puede, que van de 3 a 5, se agrupan en la densidad media. Y acá hay unos de densidad baja que se agrupan valores 0, 1 y 2, ¿cierto? Entonces fíjense cómo pasamos de la rejilla a las áreas. Entonces el conteo y haciendo una zonificación a partir de los elementos comunes.
Entonces pasamos de la grilla al mapa coroplético, que ya supone una generalización. Luego viene la opción acá del mapa T. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? Mapa de isolíneas o isoplético, líneas de igual valor. Entonces es algo parecido. Miren que acá tenemos la línea 5.5 y la línea 2.5. Entonces, quizás, pues, acá se hace el trazo. Entre este 5 y este 8, pues estarán en algún lugar el 5.5, ¿no? Entre este 5 y este 6 estará el 5.5. Acá lo mismo, entonces acá uno va trazando la línea, ¿cierto? Así sucesivamente. Aquí ven el 5 y el 6, luego la va curvando por acá, luego la va subiendo, ya. Entonces se trata de hacer un trazo en donde uno calcule por dónde van las líneas de igual valor. Entonces acá ya pasamos a la idea de isoleta o isolínea. Mejor. Y finalmente, la última forma de representación, que son los mapas isopléticos de 3 dimensiones, que representan valores, o sea, las densidades que estaban en la parte de arriba, ya se pueden representar en 3 dimensiones. Tienen volumen, tienen altura. Entonces, esa imagen de la foto ya se convierte en una representación tridimensional, muy a la manera de lo que puede ser un modelo digital de elevación o un modelo digital de terreno. Bueno, ese tipo de representaciones, yo recuerdo, no sé si todavía lo manejan, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Solver para hacer modelos de elevaciones. Poníamos unas hojas del Excel donde tenemos una coordenada X, una y una coordenada Z, y con base en esa misma en Excel uno incorporaba esos datos a la herramienta Solver y él hacía un modelo de 3 dimensiones de altura. Creo que todavía existe esa herramienta, ¿cierto? Algunos de ustedes me pueden confirmar. Ahora hacemos prácticas de dibujo. Bueno, este es otro modelo, este otro modelo también, por ejemplo, acá. Fíjense que todos los modelos apuntan a eso que se llaman por eso, simplificar la realidad, sacar lo concreto, no distraernos con el ruido y con toda la información, sino sacando lo necesario, fundamental. Modelo, un bloque integral con el gráfico, que más aparece aquí. Un modelo, por ejemplo, este que está aquí. Modelo de ocupación. Permítanme un momentito que creo que buena idea que yo conecte acto. Bueno, entonces este es el modelo de ocupación, fíjense cómo va a través del tiempo. Hay unos bosques, unas lluvias, unas actividades agrícolas, luego se comenzó a criar ganado y luego pues comenzaron a tener problemas ya por la ocupación, el deterioro del espacio, la conformación del paisaje. Cuando yo creo que vamos a parar ahí el tema de los modelos, entonces pasamos a la última parte en este momento, en donde digamos un poco lo de la cartografía social. Pero la cartografía social lo podemos revisar con este texto. Este texto se ha compartido desde hace mucho tiempo, un texto cortico de la Asociación de Proyectos Comunitarios de Popayán y acá. Tiene pues, algunos conceptos, cómo se más o menos se desarrolla el concepto de la cartografía social. El tema de la cartografía social tiene que ver con un paradigma de investigación muy conocido en Colombia. Tenemos un representante emblemático en investigación, acción, participación en Colombia. Es como el parangón de Paulo Freire en Brasil, ¿no? Nosotros, en Brasil tuvieron a Paulo Freire y nosotros tuvimos a Orlando Falsborda. Investigación, acción, participación, que es una idea en donde la investigación el investigador no mira el objeto de investigación desde afuera, sino hace una inmersión en la comunidad y desde adentro, junto con la comunidad, entra a hacer
parte del objeto de investigación y desde adentro construye la teoría del conocimiento, ¿cierto? Entonces, esto de la construcción social del espacio, de la cartografía social, es un asunto bien interesante. Acá lo que plantearon en este documento es como algunos criterios para eso, ¿cierto? Pues acá se conceptualiza el territorio, se conceptualiza una buena idea para entender lo que es el territorio, esta famosa Carta del Indio que realizaron en el siglo XIX, se las recomiendo para tener una buena dimensión. Es bien interesante. Vamos a buscarla por acá, antes de que una vez la encontramos. Esta carta yo la leí hace unas semanas con los chicos del curso de geografía. Hay que entender lo que significa apropiarse, tener una relación de afecto con el territorio. Esta carta acá, me va a copiar el link. Está en esta carta de Indonesia, ¿no? Y acá vamos a ponerla en el chat. Ahí está. Bueno, entonces vamos mirando. Entonces el territorio no es simplemente lo que vemos, es más que las montañas, los ríos, los valles, los asentamientos, las carreteras. Es un espacio habitado, un espacio construido, un espacio que está en la memoria, en la experiencia de las personas y que leerlo pues implica más allá de hacer mapas institucionales o convencionales a un proceso profundo de comprensión de una simbiosis entre el ser humano y el espacio geográfico, ¿cierto? Entonces, un taller de cartografía social es interesante para desarrollar procesos de construcción de imaginarios sobre el territorio. Básicamente, acá tenemos, en este texto se plantean como tres elementos, ¿cierto? Los mapas del pasado, los mapas del presente y los mapas del futuro, ¿cierto? El mapa histórico que tiene los elementos de cómo ha venido cambiando el territorio para rescatar la memoria colectiva. El mapa del presente permite mirar las situaciones actuales de la localidad, los fenómenos latentes actuales, cómo se han venido dando, cómo ha evolucionado la comunidad. Y los mapas del futuro, que son mapas ya de tipo prospectivo, que son los mapas que se aquí de los dueños, de cómo la gente imagina puede ser a futuro su espacio. Bueno, entonces, mapas del pasado, presente y del futuro son tres clasificaciones que hacen en este documento y además de eso habla de los mapas entre comillas temáticos que tendrían que ver con esa categoría de los mapas del presente para identificar cómo hacer una nueva, esos son también modelos de alguna manera, ¿no? La cartografía te da también atiende la idea de modelo porque es una conclusión, una simplificación de la realidad. Desde este documentos se lo recomiendo, que lo tengan presente tiene 9 paginitas, el mapa, mapas administrativos de infraestructura, mapa económico ecológico, mapa de red de relaciones y mapa de conflictos. O sea, básicamente con 4 tipos de mapas se hace una caracterización de un territorio. Cómo funciona la parte administrativa de infraestructuras. Entonces, miramos acá, por ejemplo. Dice acá, se dibujan en el territorio de las organizaciones definidas las divisiones políticas, los caminos, las carreteras, los quebradas, los ríos, las iglesias, o sea, la parte institucional, los lugares de referencia, y hay viviendas se les pone un número, una nomenclatura, ¿cierto? Entonces este es el tipo de mapas que define como la parte gruesa, dura, ¿cierto? Material. Luego viene el mapa económico ecológico, ¿cierto? Dice acá información sobre las prácticas productivas, los recursos naturales, los límites de las parcelas o fincas, los usos del suelo, la cartografía predial, por ejemplo, si estamos hablando a nivel rural, ¿sí? Las épocas de siembra, cosecha, de rotación, de cultivo, bueno, esta es la parte económica ecológica. Luego dice el mapa de red de relaciones, ¿no? Por dónde la gente se mueve, con quién se relaciona, cuáles son las tradiciones, cómo se realizan los intercambios de productos, en qué mercados,
vienen los productos que no se producen, a lo que se importa, en qué sitios trabaja la gente, a qué se desplaza la gente de manera temporal o definitiva, a dónde acude la gente en caso de enfermedad, ¿no? Dónde se entregan los muertos, dónde se ubican los sitios sagrados, dónde se realizan las prácticas de carácter civil, toda la red de relaciones y el mapa de conflictos. Y hay una subdivisión entre los conflictos que se presentan en el territorio a diferente nivel, entre la población y la población, entre la población y el Estado, o sea, entre las personas, entre las personas y el aparato estatal, ¿cierto? Por ejemplo, con funcionarios públicos, entre la población y los agentes económicos, los agentes del capital, que tienen intereses en los lugares, ya sea, por ejemplo, por intereses en los recursos naturales como el agua, ¿cierto? El oro, el suelo, el aire, bueno. Y conflictos entre la misma población y la naturaleza que tienen que ver con los problemas ambientales, ecológicos, surgen cuando las personas, por ejemplo, tienen actividades nocivas con el espacio, por ejemplo, la tala de bosques, la desertificación, la erosión, ¿cierto? Las inundaciones, los deslizamientos, eso tiene mucho que ver con el tema del riesgo. Y entonces, aquí nos muestra, digamos que un ejemplo de un mapa de estos, mapa social, donde se observan algunos de esos elementos ya representados en su conjunto, fíjense que pues de manera muy artesanal, por eso arriba los materiales de lava que papel y lápiz, porque para hacer esto no se necesita pues material sofisticado, herramientas informáticas, sino que se hace con gente que no tiene, digamos, ese desarrollo técnico y lo hacen de manera artesanal, ¿cierto? Entonces ahí es donde toca tener también habilidades y sensibilidad para poder trabajar con estos escasos recursos, pensando más bien en recoger las percepciones de la comunidad y no imponer el uso de herramientas. Entonces eso con lo que respecta a la cartografía social. No nos alcanzó el tiempo para mostrarles más, pero bueno, acá tenemos un documento, por otro lado, con relación a los poemas, donde los poemas también tienen, este documento pues se les recomiendo que lo lean con detalle, sobre todo pensando en el trabajo, en el informe de campo, porque pues uno de los resultados importantes es el poema, entonces la idea es que se documente sobre el tema de los poemas. Esto se asienta en la idea del producto del espacio como producto social, se asienta en las ideas, como ejemplo, del EPD sobre la dialéctica del espacio también, ¿cierto? O sea, hace una explicación de palabras clave, pues el habitar, dice acá, el habitar, el apropiar, el explotar, el intercambiar, el administrar, ¿cierto? Y bueno, hay una bastante de desarrollo del tema de los poemas, digamos, los modelos y la realidad, los niveles aparecen acá. La construcción de modelos. Y por aquí aparecen unos poemas bastante conocidos, como por ejemplo este, que tiene que ver con el modelo de ocupación de la ciudad de Chicago según Burgess, ¿cierto? Burgess es uno de los 4 modelos que nosotros por ahí mostramos en un esquema. Hay otro de Burgess y el de Hoy, Ullman, Harris y Ullman, son como 3 modelos muy conocidos. Sí, este es el de la ciudad de Chicago. Esto es una generalización, es una simplificación, porque la ciudad de Chicago no tiene esa forma circular. Pues acá están los otros, miren. Acá están los otros, entonces acá está el de la ciudad de Chicago, que se parecería a este de las zonas concéntricas. Este, por ejemplo, que es el de la teoría sectorial de Hall. Este, por ejemplo, que es el de los núcleos múltiplos de Harris y Ullman, ¿cierto? Y acá están las clases correspondientes. Acá, por ejemplo, hay diferentes categorías para representar, usar en las representaciones problemas mallas, cuadrículas, un fenómeno de atracción, una superficie de contacto, un movimiento o tropismo, una dinámica, una jerarquía urbana y las diferentes formas de implantación del punto, la línea, el área o la red, ¿cierto? Problema de centro-periferia, ¿cierto?
con el descanso, donde aparece aquí, finalmente, aparecieron paralelogramos en algún momento, un trapecio y finalmente se convierte en un rectángulo. O este que nos muestra, por ejemplo, el caso de la participación en Colombia, o la participación, perdón, el efecto andino, las zonas del antagonismo entre regiones del Caribe, el modelo centro-periferia, etc. Todo ustedes lo encuentran en un trabajo de Jean-Paul Delle sobre la organización del espacio en Colombia. Jean-Paul Delle, acá aparece el nombre, si lo quieren anotar. Y finalmente, este modelo de organización del territorio, que yo le mostraba por acá en una lámina, lo que lo toma el autor de Aranda, del espacio geográfico colombiano. Un modelo para la ciudad de Bogotá. Y las conclusiones. Y ya en la última parte, donde yo busco, creo que puedo encontrar unos afortunados encuentro unos poemas que hicimos alguna vez con unas personas de la maestría de geografía, que también yo les busco a ver si tenemos la fortuna. Y si no nos tocará dejarlo para después. Poemas. Yo los puedo tener. Y con esto el asunto de la disminución del espacio en las cuentas institucionales, puede hacer una cantidad de movimientos de carpetas a otras cuentas, y eso fue un poco complejo porque le perdí la pista de dónde estaban las cosas. Sigo buscando, a ver si los encuentro antes de terminar. Es un poco complicado. Es que ya para acá los encuentre. Bueno, les voy a compartir por última vez la pantalla. Por ejemplo, con Corema, que alguna vez en una estudiante de la maestría en geografía tenía este tema de investigación, la transformación del territorio y caracterización del modelo de ocupación urbana en una UPZ en Bogotá, en la UPZ capital. Este era el proyecto de investigación y yo les propuse que tratáramos de convertir el problema en una representación gráfica y esto resultó. Este era el problema y la representación gráfica que hizo Claudio Sandoval, pues, donde representa esto es la UPZ capital y acá están las categorías que ya descubrió: el río Bogotá, río Troncuelo, zonas de manejo ambiental, camellones, canales, corredores viales, antiguo suelo rural, suelos con altos niveles de deterioro, futuro desarrollo de vivienda tipo BIS, suelo con desarrollos informáticos consolidados, la vivienda indígena, recicladores, conflictos, corredores de microtráfico, viviendas de origen informal y viviendas de origen informal. Entonces, es un problema bien interesante de esa UTZ digital. Por acá tengo otros. A ver, algunos mejores que otros, ¿no? Por ejemplo, es un poema de otro proyecto de investigación, no recuerdo el título, acá no lo puso, pero básicamente señala navegación marítima, desde me olvidé dónde era, creo que es el tema del cielo, poema de John Gray, este de Florencia, a pesar, tiene también otros elementos allí como
créditos aquí de explosión son los lugares de conflicto donde hubo enfrentamiento. Entonces, este, por ejemplo, es un problema que representa un fenómeno de violencia que produce por María Claudia Beltrán. Bueno, entonces ahí termino yo. Básicamente, pues todo lo que quería comentarles el día de hoy. Finalmente terminamos el tema que nos propusimos hoy. Dejo de compartir pantalla y ya entonces nos encontraríamos, quedaríamos agendados para el jueves en el salón asignado. Yo les confirmo por mensajito en la universidad calle 40 de manera presencial para presentar la prueba que hayamos acordado. ¿Listo? Entonces así quedamos. Hay algo que decir antes de irnos, con mucho gusto los escucho, si no, pues quedamos atentos. Profe, ¿en qué salón es que nos encontramos? Yo busco el correo y les confirmo. Ah, listo, profe, gracias. A las 8 de la mañana, ¿no? Es el horario de clase habitual.